Imagina una inversión que te genere rentas durante 30 años, que tú conozcas la tasa, que conozcas el flujo de cuánto te van a pagar y tengas garantizado ese pago durante un periodo bastante largo. Y no me refiero a nada que tenga que ver con bienes raíces, con propiedades, es más bien una inversión que te va a ir dando este flujo durante tantos años. Y algo adicional interesante es que la tasa, el pago ya queda fijo, es decir, si las tasas siguen bajando como está sucediendo en este momento, tú ya bloqueas la tasa durante todo el plazo. Eso sí, es una inversión de largo plazo, de muchos años. Aquí no hay una versión de unos cuantos meses. Si tú nos sigues en todas las redes sociales como en Insta, seguramente estás al pendiente de este tipo de publicaciones que solemos subir con los rendimientos de las tasas de CETES directo. Y puedes darte cuenta que hay diferentes instrumentos que ya hemos platicado en este curso, como el caso de Bondía, como el caso de CETES. Ya hablamos también de los sudibonos, pero no habíamos hablado de esta versión de aquí en medio de los bonos. Si te das cuenta, hay de varios años, hay más plazos, ahorita hablaremos de ellos. Y ya sea que ya los hayas utilizado o que recuerdes de las otras clases, Bondía, por ejemplo, es una inversión que puede ser de muy corto plazo, tienes disponibilidad de lunes a viernes. O en el caso de CETES, ya lo veías, plazos relativamente cortos, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y el plazo más largo que hay en CETES como tal, no CETES directo, sino el instrumento CETES, es de 2 años. Entonces, con esto podemos empezar a dejar claro grandes diferencias. El caso particular de los CETES, estrategia de corto plazo en lo general, y los bonos de largo plazo. Que bueno, también podrías utilizar los CETES para un plazo más largo como sencillo, simplemente va renovando. Oye, agarro la inversión a 2 años y una vez que vence, lo renuevo otros 2 años o otro plazo. También se puede cambiar de plazo. Empecé por 2 años y lo renuevo por 6 meses y luego lo renuevo 1 año y puedes ir cambiando. Pero ahí hay un riesgo importante. Te pueden cambiar la tasa, las tasas van cambiando con el tiempo. A lo mejor la primera vez que obtuviste el CETES te daban una tasa del 10 y a la renovación 2 años después a lo mejor las tasas están en 8 y si lo mandas otros 2 años a lo mejor están en 6. Digo, las tasas pueden subir, pueden mantenerse más o menos laterales o bajar. Y en los bonos, que como estás viendo en esta tabla, aquí tenemos plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. Y tenemos las tasas, aquí estás viendo en pantalla, digo, es para una fecha en particular, también van cambiando con el tiempo, pero hay tasas del 9.19, 9.96, 10.11, pero con una diferencia muy importante aquí. Vamos a entenderla con detalle, pónganse cómodos y bienvenidos a esta nueva clase de su curso de CETES Directo. Aprendamos de CETES y finanzas con el tío Manolo. Vamos a revisar muchas características asociadas a los bonos, lo vamos a contrastar contra otros instrumentos, pero bueno, una de las grandes diferencias que ya te anticipaba es que la tasa la vamos a bloquear durante todo el plazo. Y ya te diste cuenta que pueden ser plazos muy largos, incluso de varios años, por ejemplo, hasta 30 años. Y es que hay que aceptar una realidad, en el mercado muchas estrategias no tienen opciones tan de largo plazo. Opciones populares como Mercado Pago, Nu, Story, los mismos CETES, Finsus, que es una SOFIPO. ¿Qué pasa? Tenemos a lo mejor plazos cortos de menos de 1 año, ahí hay mucha variedad, incluso desde disponible hasta 1 mes, 3 meses, etcétera. Pero ya cuando hablamos de 3 años o 5 años o más de 5 años, la mayoría de alternativas ahí ya no nos ofrecen una opción que podamos bloquear la tasa durante tanto tiempo. Caso contrario, los bonos no nos ofrecen una opción muy corta de disponibilidad, no nos ofrecen inversiones de 1 mes, 6 meses, pero sí de más de 5 años, por ejemplo. Y creo que este es un error frecuente, quien busca comparar un instrumento de largo plazo con uno de corto. Alguien podría juzgar, oye, es que la tasa de los bonos no es tan buena como una tasa de inversión que me están ofreciendo en una inversión a 1 mes. Y claro, tienes razón. Pero una cosa es que te ofrezcan una tasa que va a durar durante 30 años, a que una institución financiera te diga, te doy una tasa muy atractiva, pero al mes te la quitan. Al mes la baja o a los 6 meses. Es muy diferente. Entonces, hablando de inversiones a plazo, tendría más sentido comparar con estrategias también de largo plazo. La bolsa de valores suele ser un instrumento que se usa para muchos años, largo plazo. Bienes raíces, pues también una propiedad no sueles comprarla para 1 mes, sino para muchos años. Un plan de retiro, un PPR, también suele ser de largo plazo. Y bueno, estamos hablando de los bonos, que es de mediano y largo plazo. Acuérdense que aquí aprendemos de todas. Tenemos video de cada una de estas opciones que hemos revisado para que cada quien las compare, sigas aprendiendo. De los planes de retiro ni se diga. También tenemos las consultorías gratuitas. Aprovecho el comercial para dejarte aquí la liga. Si quieres una consultoría gratuita de un plan personal de retiro, un PPR, que se te explique con detalle de manera personalizada, aquí agendas
Escoges la hora, escoges el día, es un trato personalizado y se da seguimiento con diferentes alternativas reguladas de planes de retiro. Y esta tabla que estás viendo en pantalla me gusta mucho porque nos ayuda a contrastar estas estrategias de largo plazo que estamos viendo. No todas son directamente comparables en cuanto a que tengan mismas características, al contrario, vas a ver que son bastante diferentes entre ellas. Empecemos por la primer columna. Plazo fijo, es decir, un plazo que conozcamos desde el principio en qué momento vamos a retirar los recursos. En los únicos que creo que aplica eso es en los bonos, porque tú ya sabes si fue a 20 años, a 30 años, y en el PPR, Plan Personal de Retiro, que hay edades muy específicas de cuándo se llega al retiro, hay opciones de retiro a los 60, a los 65, por ejemplo, y ahí tiene los recursos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la bolsa? ¿Qué pasa en bienes raíces? No hay un plazo definido. La bolsa puede ser de muchos años, pero no hay una fecha exacta. Bienes raíces también, pues depende de las condiciones del mercado, cuándo se pueda vender, que sea un buen timing. Pero bueno, tenemos dos opciones con estrategias definidas en plazo y dos que quedan más abiertos. Segunda columna, donde ya conocemos el rendimiento en el caso de los bonos. En la bolsa, en bienes raíces, en PPRs, aunque hay diferentes variantes de PPR, algunos sí, pero en muchos también no vamos a conocer con exactitud la tasa. Vamos a poder tener estimaciones, proyecciones, o se puede hacer simulaciones con escenarios realistas o escenarios conservadores, pero la única que aquí tienes la claridad, al menos en todas las versiones, es en los bonos. Que ojo, el no conocer cuál va a ser la cantidad exacta no es necesariamente que sea algo malo. Hay muchas inversiones que así funcionan. Por ejemplo, pues bienes raíces. Oye, en 10 años, ¿en cuánto vas a vender la casa? Pues puedes tener alguna estimación, revisar un poco tendencias del mercado, pero bueno, en plazos muy largos, pues no se tiene toda la exactitud. Lo mismo en la bolsa, puedes hacer ciertas predicciones, puedes ver un poco las tendencias de diferentes sectores, pero tampoco hay exactitud. Y los planes personales de retiro, pues hay muchos estilos. Hay unos que invierten en la bolsa, otros que invierten en estrategias estilo CETES, renta fija, renta variable, combinaciones. Y finalmente, la última columna. Recibir rentas de manera periódica. En el caso de los bonos, está claro, sí vas a recibir un pago de forma periódica. Ahorita hablaremos de eso un poco más al detalle. En el caso de la bolsa, no siempre. Hay algunas acciones, algunos ETFs que pagan un dividendo, que sí puede ser periódico, pero no es una regla en todas. Bienes raíces, bueno, ahí está muy claro, se renta la casa y se puede rentar, aunque bueno, está el riesgo de que por un periodo no se rente. Y en el caso de los planes personales de retiro, estas rentas sí aplican, pero hasta el retiro. Es decir, una vez que has juntado una cantidad, sí puedes buscar un esquema donde ahí pues, periódicamente vaya habiendo un pago. Puede ser mensual, puedes sacar toda una sola cantidad. Es muy flexible en cuanto a lo que quieras hacer una vez que llegas al retiro. Sí podría ser un esquema de rentas vitalicias o ya durante muchísimos años después del retiro, pero no antes. Date cuenta de algo bien interesante. No es que haya uno mejor que otro necesariamente. Son distintos, características diferentes. ¿Yo qué hago? Pues muchas veces combinaciones. Yo invierto en bolsa, tengo mi plan personal de retiro. Los bonos que estamos platicando me parecen interesantes. Sí tengo una posición chiquita en bonos, de hecho, pero bueno, me gusta estar atento a las tasas, a las condiciones para tomar decisiones si con la cantidad que tengo me siento bien o en algún momento la quiero incrementar. Ahora, si me preguntas mi opinión, ¿cuál creo que todas las características que es la principal ventaja hablando de los bonos? Considero que es esta, ya le hemos comentado, el amarrar, el garantizar una tasa, pero por muchos años, es decir, a largo plazo. Y quiero que prestes mucha atención en la siguiente lámina porque aquí hay muchas confusiones de los bonos. He visto personas que dicen, no, pero es que la tasa sí cambia, de repente hay una tasa más bajita, me van a bajar la tasa. Aquí hay muchas confusiones, pero va a quedar muy clara la explicación. Pero antes te quiero recordar algo. Este es un curso, está estructurado, son varias clases donde estamos revisando los diferentes instrumentos de CETES Directo, hay muchas funcionalidades que nos faltan y tú tienes el control de la duración de este curso. Mientras haya apoyo, al menos 1500 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes, este curso va a continuar. Entonces tú tienes el control, hay una lista de reproducción. Basta con que entres al canal, el lado de los business, y ahí vamos a tener la opción en medio que dice cursos y tenemos dos. Uno de la bolsa de valores y este de CETES Directo. Aquí viene lo bueno. Mira, aquí tenemos un periodo ejemplo, simplemente es para la lección que estamos aprendiendo, de cómo eran las tasas de los bonos del 2002 al 2016. Te puedes ir dando cuenta que las tasas van cambiando.
Justo cada semana puede que la tasa sea completamente diferente, en ocasiones sube, luego baja, luego vuelve a subir, se comporta diferente a la tasa de CETES. Entonces aquí la confusión es, oye, pues las tasas cambian, entonces no que lleva a amarrar, a garantizar una tasa. La respuesta es sí, pero en el momento que lo compras. Las tasas van cambiando, tú una semana dices, voy a comprar aquí el bono, en este ejemplo que estaba cercano al 9%, ahí ya bloqueas durante el plazo que hayas seleccionado, por ejemplo, un bono a 10 años, ya va a ser esa tasa del 9% ese año, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Por eso estamos poniendo esta línea roja. Y aquí lo que está simulando es que tú ya tienes tu tasa amarrada independientemente que la tasa después cambió de los otros bonos que fueron sacando. Oye, pero en 2010 ya luego bajó al 8 y en 2012 llegó a bajar al 6. No pasa nada, tú ya amarraste la tuya cuando lo adquiriste. Por eso aquí es muy importante la tasa que amarres, es decir, agarras una tasa bajita, pues bueno, durante 10 años o 30 años la vas a tener. No, la tasa fue bastante buena, perfecto, pues también durante muchos años vas a ser acreedor a esa tasa. Ese podría ser un riesgo como tal, que la tasa que adquieras pues no sea tan buena y luego subieron las tasas, era mucho mejor momento, pero bueno, es un riesgo al final. Aquí un buen ejemplo, estamos viendo otro periodo del 2016 al 2025, que alguien hubiera comprado un bono a 10 años cerca de finales del 2020, principios del 2021, cuando las tasas están muy cercanas al 6, pues esa persona durante esos 10 años ya tenía bloqueada la tasa del 6. Oye, que después subió al 7, al 8, al 10, inclusive años más tarde, si quisiera capturar esa tasa tendría que comprar otro bono y durante esos 10 años tener la tasa cercana al 10. Y aquí podría haber una pregunta, ¿y cuál sería una buena tasa? Bueno, depende de las condiciones porque no hay una certeza de que las tasas vayan a seguir el patrón histórico. Acuérdense que como muchas inversiones, el pasado no garantiza el futuro, pero nos da una idea. Cortesía de El Lago de los Business, aquí tienes mucha historia de las tasas de los bonos, hablando de la versión a 10 años, cambia con la versión de 30 y otros plazos. Pero bueno, nos da una idea. Tenemos momentos, algunos muy contados que ha superado el 10%, de hecho eso es algo extraño. Tenemos algunos con el 9%, pero vemos muchos que ronda en un 7,5%, un poquito abajo inclusive. Un promedio de todos estos años que estamos viendo, del 2004 al 2025, 7.72 promedio. Hay años por arriba, sí, que históricamente entonces son buenos, pero tenemos años del 5.52, 5.67. ¿Y cómo te pagan este flujo? ¿Te lo pagan diario, mensual, semestral, anual? Aquí la respuesta. El pago es de manera semestral. Formalmente se le conoce como pago de cupón semestral. Funciona entonces como una renta semestral. Yo sé que en bienes raíces cuando escuchamos el concepto de renta pues es más mensual. Aquí imagínate que se va acumulando y cada 6 meses te van pagando. Consideración bastante importante cuando hablamos de el interés compuesto. Recuerda que este fenómeno es bastante importante y es cuando te pagan en una inversión un interés, algún rendimiento, te llega algún flujo principalmente, que eso se reinvierta en la misma inversión o en alguna otra. ¿Qué pasa si tú lo que te pagan de rendimiento no lo inviertes? Pues el efecto potencial no va a ser tan bueno como si reinyectas las ganancias y luego generas ganancias sobre las ganancias o interés compuesto. Entonces, algo aquí que tienes que tener tú el control es dónde se están invirtiendo esos intereses. En mismo CETES directo, que se vayan a Bondía, o tomas ya ese dinero y lo reinyectas a otra inversión, puede ser a CETES o compras otro bono. Al final te digo, no tiene que ser en la misma inversión para tener interés compuesto, puedes tú usar otra inversión, quizá ya de corto plazo. Y recuerda, hasta el vencimiento del bono se va a regresar el capital invertido, se te regresa el valor nominal del bono, al final pues te van a regresar prácticamente lo que invertiste, pero también sabiendo que si necesitas el dinero antes, se podría hacer una venta anticipada. Creo que este sería un muy buen tema para una clase, hablar de ventas anticipadas, que yo haga algunas aquí grabado contigo el paso a paso para que veas un poco cómo es la experiencia, cuándo se puede, cuándo no, y para eso ya sabes, la manita arriba ayuda mucho. Ahora, no te espantes, no te preocupes, si alguna semana en particular tú entras a CETES directo y no ves disponible la opción de comprar bonos, como muchos instrumentos, existe un calendario de subastas específico de en qué fechas puedes adquirirlos, tanto en los bonos como en los UDIbonos. Me ha llegado seguido esta pregunta en redes: oye, es que esta semana ya no están disponibles, ya los quitaron, ¿qué pasa si yo ya los adquirí?
A ver, no te preocupes, aquí estás viendo un calendario con fuente de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y puedes darte cuenta que no siempre están todos los bonos disponibles. Oye, es que quiero comprar el de 5 años, el de 30 años y ahorita solamente me aparece uno o en algún momento en particular no los encuentras, pues porque existe este calendario. Entonces, algunas conclusiones de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, aquí hay algunos puntos de vista que tengo de para quién podría funcionar. Inversionistas con un perfil más conservador que dicen yo no quiero quizá cargarme mucho a la bolsa, aunque pueden usar la bolsa y se pueden usar los dos, pero es simplemente para ejemplificar el punto, y buscan algo donde ya tengan más control de la tasa, que es una renta periódica, no quieren tanto saber de fluctuaciones intermedias, siempre y cuando respetes el plazo del bono. Quizá podría ser para una meta muy específica, oye, voy a tratar de empatar el plazo del bono con una meta. Cuando se llegue a la universidad de los hijos, por poner algún ejemplo, ya tengo un capital y quiero que me vaya pagando estas rentas. Por ahí hay que tener mucho cuidado también del momento en que te van a devolver tu capital. Quizá alguien que diga, oye, pues yo quiero que esto quede invertido durante muchos años y a mí lo que me interesa es tener el flujo, es decir, que vayan llegando las rentas y de ahí lo voy administrando, lo voy gastando y llega otra renta 6 meses después. Veamos algunos casos donde considero que no. Alguien que busque liquidez, es decir, oye, es un dinero que no sé si lo voy a ocupar en 3 meses o en 6 meses o 9 meses por alguna razón, pues no te metas a una inversión de 30 años o de 10 años, que ahí lo normal es quedártelo hasta el vencimiento, aunque ya vimos que existen ventas anticipadas, probablemente ese sea otra clase. El segundo punto está interesante, si crees que la inflación subirá más de lo que paga el bono. Lo veíamos con un ejemplo hace unos momentos donde alguien en el 2021 quizá amarraba una tasa que no era tan alta como en la historia ha sido. ¿Qué pasa si las cosas empiezan a subir más? Es decir, empiezan a subir un ritmo del 7, del 8 y tú bloqueaste una tasa del 5 y tantos, pues ¿qué va a pasar? De forma indirecta, pues vas a tener una pérdida en términos reales. Otra idea que se me ocurre es que sea la primera inversión, alguien que nunca ha invertido, pues irse a un bono a 10 años, a 30 años puede ser una estrategia, pues quizá aventurada por irse a plazos tan largos, cuando quizá debería estar evaluando opciones un poquito más de corto plazo, el fondo de emergencia, ya lo hemos hablado de este concepto en otros videos. Y con esto, Lago Familia, hemos cubierto 4 instrumentos en este curso de CETES Directo. Ya hablamos de Bondía, de CETES, de Udibonos y los bonos. Date cuenta cómo los plazos son distintos, desde muy corto plazo como el caso de Bondía, hasta los bonos de mediano y largo plazo. También 2 características importantes, ajuste inflación y rentas. En el caso los bonos no, es una tasa fija lo que tú vas a tener, ahí ya la tasa se queda, pero no va a ir cambiando. Y tenemos también el punto de las rentas, aquí sí, igual que los udibonos, periódicamente vamos a tener flujo. En el caso de Bondía y de los CETES, ahí no aplica esta renta de manera periódica. En el caso de los CETES es hasta el vencimiento que te entregan el capital junto con el rendimiento. Me encantaría leerte en los comentarios si te pareció a ti atractivo. Depende de muchos factores, del tipo de inversionista, que evalúes el plazo, depende mucho de tu horizonte de inversión. Recuerda que este concepto es pues que el plazo tenga sentido para ti. Clase bastante completa y vamos a ir por más. Estoy seguro que este video va a superar por mucho las 1500 manitas arriba. Hay muchas cosas más que se pueden hacer en CETES Directo. Me gustaría que hubiera muchas más clases. Y bueno, pues nos vemos en esa próxima clase y a los que quieran la consultoría gratuita del Plan Personal de Retiro, PPR, también los vamos a estar esperando. Acuérdate que aquí dejo la liga y también en el primer comentario. Nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.